empezaríamos, ya estamos grabando. Y bueno, básicamente va a ser una conversación. Vamos a hablar sobre tu artículo, bueno, no sé en realidad si sea el último, que se titula Las dos nuevas especies de Pristimantis del departamento de Amazonas. ¿Ya? Sí, Y bueno, ¿no? Primero, muchísimas gracias Pablo por estar aquí presente el día de hoy en este proyecto que he iniciado llamado La Rana Luchín, que tiene como objetivo divulgar, ¿no?, los artículos científicos de investigadores peruanos, internacionales, pero que se enfocan principalmente en estudios en Latinoamérica. Y bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Quisiera comenzar presentándote brevemente aquí para poder sí, sí, está bien. escucharte. Sí, sí, ya. Sí, no, ¿te podías presentar brevemente, Pablo? ¿Me escuchas? Ya. Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Pablo Venegas, soy herpetólogo. Ya desde que terminé la universidad me he dedicado a la herpetología, al estudio de los anfibios y reptiles. Eh, Trabajado siempre como investigador y actualmente soy curador de la colección de anfibios y reptiles de la División de Herpetología de Corvidi. Bueno, desde el 2007 que se inició esta colección, ¿no?, que fue creada. Y bueno, eso es. Actualmente estoy trabajando una ONG acá de Texas, de Ujú. Austin, que se llama Rainforest Partnership, y también trabajando con otros proyectos en conjunto con Corvidi y con el IPH, que es el Instituto Peruano de Herpetología, que hace poco hemos creado. Creo que cumplen un año Un ya grupo ahí el próximo mes, de ¿no? colegas. Sí, desde hace un año. Nacimos en pandemia, en tiempos de Sí, pandemia. sí, creo que ya se acerca también su aniversario, ¿no? Tan cerquita. Sí, sí, ya estamos cercanos al primer aniversario. Excelente, bueno, felicitaciones por esas iniciativas y bueno, ya por la trascendencia en tus trabajos que has tenido, ¿no? Y bueno, sabemos que Rainforest Partnership tiene muchos trabajos que está realizando, al menos estoy enterado en Perú, varias regiones en el Perú, tanto en conservación, investigación, apoyando también a otras ONGs locales. Y me Sí, parece sí, genial, ¿no?, que estés trabajando ahí. No sé qué, qué sí. comentario. Estoy ahí con ellos ahora, ¿no? Ellos han estado trabajando en Junín y Amazonas. También tienen un proyecto en Ucayali y eso, por el momento esos son los proyectos que están trabajando. Excelente, excelente Pablo. Entonces vayamos en sí al artículo. Corrígeme si es el último, estoy en lo cierto, ¿verdad? No, no, desde ayer es el penúltimo. Ah, ya. Bueno, entonces ya. Sí, Entonces, bueno, vamos a tener que revisar en realidad para el último artículo. Y bueno, vamos a imaginar que todavía no conozco, no conozco ese último artículo, pero vamos a hablar de los dos pristimantes que has descubierto junto a tu equipo, ¿no?, con los dos investigadores también. Quisiéramos saber un resumen, ¿no? Un resumen de esta investigación, ¿no? Un par de minutos, si es que así lo amerita, que nos comentes en qué consistió esta investigación. sí, bueno, son dos especies de Pristimantis nuevas para la ciencia. Una de ellas fue colectada ya hace regular tiempo, en el 2012, cuando se estaba haciendo los inventarios para el área de conservación regional de Vistalegre. Entonces, cuando se estaba generando el expediente técnico, había que ir a hacer un inventario a este lugar que es Vistalegre, ahí en Amazonas. Es un área de conservación regional que colinda con el Alto Mayo, con el bosque de protección del Alto Mayo. En algún momento fue una iniciativa de conservación bien bacán entre el gobierno regional de Amazonas y San Martín para hacer un área regional
un área Ah, un área birregional, biregional. Ujú. birregional, y era enorme. Yo participé en ese proyecto en el 2007. Fuimos a hacer inventarios y iba a ser desde San Martín, iba a ocupar toda esta zona de Laguna de los Cóndores, Los Chilchos, Chirimoto hasta Omia y más al norte Vista Alegre, que colinda, que está ahí cerca a Nuevo Cajamarca. Y todo eso iba a ser un área de conservación regional increíble Ah, porque sí. era todo un corredor. Prácticamente ya te iba a conectar Bosque de Protección Alto Mayo con Aviceo. Pero como los políticos pues Ya siempre cambia. malogran todo, se pelearon, el gobierno regional de Amazonas con San Martín se pelearon por estos territorios, porque los de Amazonas consideraban a unas zonas de San Martín como que eran de Amazonas, y parece que eso era un tema Bueno, súper delicado entre presidentes regionales y se pelearon y invirtieron, ¿ah? Invirtieron. Ambos gobiernos regionales invirtieron un montón de plata en hacer todo este estudio, zonificación, todo. mm, Y se hizo los estudios de inventario, todo, y se pelearon y se fue todo al diablo. Entonces, después de muchos años, ya en el 2012 por ahí, vino APECO y estaba interesado en esta área de conservación, apoyar esta iniciativa, y se salvó un pedazo que fue Vista Alegre y que ahorita ya fue declarada área de conservación regional, y bueno, ahí está dándole, ¿no? Dándole y dándole al tema de conservación, ujú. porque hay siempre pues temas ahí, invasiones de colonos Ah, y bueno, temas ahí con los que siempre hay que luchar, y solo queda fortalecer, ¿no? Esa área de conservación regional. Entonces, una de esas especies la encontramos en este Vista Alegre. Pristimantis kiruampatus, lo Ujú. encontramos en ese inventario. Y el otro, Pristimantis polpitmani, lo encontramos en el 2018, que tuvimos un proyecto, participé en un proyecto de APECO, que era para encontrar a la rana, a esta rana súper amenazada, Atelopus epiqueistos. Entonces, ellos tenían un proyecto financiado por CEPF, que es de Estados Unidos, donde querían levantar información del Atelopus epiqueistos porque era un objeto de conservación para ellos, Ujú. estos que llaman trigger species, creo, que su traducción en español es especies detonadoras Ah, de sí, conservación. no la Sí, sabía. suena gracioso, suena gracioso. Sí. Especies detonadoras de conservación, y entre los sitios que teníamos que ir, que era la localidad tipo de Atelopus epiqueistos, que había, se conocía por tan solo un espécimen, el holotipo, y otra localidad más que registró Santa Cruz y colaboradores en el Utcubamba. Ujú. Fuimos buscándolo en varios sitios y el CPF estaba interesado en que se encuentre en Vista Alegre. Ellos querían ver si existía el Atelopus en Vista Alegre, que es un sitio que está a otro lado de las montañas, donde yo no pienso que está. Pero como parte del trabajo teníamos que ir a Vista Alegre otra vez, y entramos por otro sitio, que es por Santo Toribio, que es ahí cerca a Nuevo Cajamarca. Toda una aventura entrar por ahí porque hay mucha gente pues que no quiere saber nada con conservación. De ahí son donde todos esos que le paran pegando a los guardaparques del Bosque Del norte. Protección Alto Mayo, y de que incendian Sus puestos de sus control, puestos seguro. de control, y todos son gente pues ahí entre Nuevo Cajamarca, Santo Toribio y todo eso, ¿no? Entonces nos metimos ahí a buscar ranitas, pues, ahí a Están donde las quemando. papas queman. Y encontramos esta otra especie que es el Pristimantis polpinmani ahí, entre amenazas y cosas de que nos iban a ir a pegar y quemar nuestras mochilas y todo eso. Nosotros trabajamos ahí igual, es lejísimos ¿Cuántos esa área de días? conservación. ¿Cuántos días estuvieron por ahí? Uy, nosotros estuvimos ahí casi 20 días, ahí en la zona. O sea, Y ¿estuviste sin todo, bañarte 20 días o no?
No, ahí sí teníamos una Ah, quebrada, ya. ahí sí me he bañado cada 5 días, más o Ah, menos ya, me está bañaba. bien. Sí, porque hacía frío igual, Ah, entonces no hay problema. hacía frío. Y luego esta especie, este Polpitmani lo encontramos también en Colán. Entonces, como parte del proyecto de la diversidad de anfibios y reptiles de Colán, aprovechamos para describirlo y lo juntamos con este Chiroampatus para que salga en un solo artículo. Entonces hemos descrito esas dos especies, así ha sido la historia del descubrimiento. Los encontramos en Colán también a estos Polpitmani en el 2019 y usamos toda esta información para describirlos. Son Pristimantis bien diferentes, fáciles de diferenciar Diferenciar. a otras especies, ¿no? Ah, perfecto. Pristimantis es un género bien complicado taxonómicamente, hay muchísimas especies, muchas de ellas se parecen todas entre ellas, son ranitas pequeñas de color marrón que se parecen entre todas, pero hay algunas especies que sí son más fáciles de diferenciar y como estas, y fueron las que elegimos para describirlas primero, porque tenemos una lista ahí de Pristimantis nuevos de esa zona que no sé cuándo acabaré de hacer todo ese De trabajo, publicar. Ah, pero claro. son muchísimos y Ujú. estamos trabajando, en verdad que estamos trabajando en eso bastante y vamos a seguir sacando un montón de especies nuevas. Tenemos manuscritos ahí a medias, varios manuscritos a medias de Pristimantis y estamos esperando sacarlos. Estamos trabajando con los más fáciles, ¿no? Como esos, que Ajá. son los más fáciles de De diferenciar y que diferenciarlos, podemos ¿no? Sí, sí. Y, describirlos. No necesitamos de la parte molecular de repente para hacerlo, porque se diferencian fácilmente. Nosotros hemos tenido para esas especies, habíamos secuenciado de todo este gen 16S que sirve muy bien para diferenciar especies de anfibios. ujú, Y ya, bueno, sabíamos, o sea, corroborábamos lo que ya sabíamos que eran nuevos, ¿no? De todas maneras, en Pristimantis, como son tantas especies, no te sirve tampoco, no es que te sirva de mucho la parte molecular si es que las especies más parecidas, no tienes también ADN de las especies más parecidas para para que poder puedas comparar, ¿no? comparar. Ujú. Sí, puedes tener un Pristimantis que se parece a dos especies ya conocidas de Ecuador y si esas secuencias no están en el GenBank, entonces tú tienes la parte molecular hecha y en verdad no tienes tampoco mucho. Entonces estamos agarrando todo lo que es más fácil, ¿no? Lo que es más fácil de diferenciar, lo que no tiene conflictos taxonómicos que ameriten más revisión, Claro. una Ujú. revisión más exhaustiva, un trabajo mayor que de repente no sea posible hacer De hacer actualmente, ¿no? ahora, ¿no? Sí, que Ujú. no se puede hacer ahora. Así que en esas vamos a tener como dice Castillo, el presidente Castillo, ¿no? Sorpresas, vienen sorpresas. Bien. Bueno, mientras sean positivas está bien. Y bueno, has mencionado varios puntos interesantes bueno, y por literatura sabemos que esa zona ha tenido varios registros de nuevas especies, incluso una que resalta, por ejemplo, Philinophus marielaleo, que también Sí, está por esa zona, ¿no? Y bueno, a qué se debe ese boom? Bueno, ha mencionado una de las razones que es, bueno, sitios inexplorados, pero ¿qué otra razón podrías atribuir a esa detonación de especies? sí, lo que pasa es que Amazonas es toda esta zona de Amazonas, San Martín y también hasta Huánuco es todo esto que está en la cuenca del Huallaga tiene una geografía bien complicada y hay muchos sitios que todavía no tienen comunicaciones. Es Ujú. difícil llegar ahí, son sitios remotos como Vista Alegre. Bueno, como Vista Alegre antes, porque ahora ya hay un par lastimosamente hay un par de carreteras que llegan bien cerca a Vista Alegre y también hay una línea de transmisión eléctrica que cruza por completo el área de conservación regional. Ujú.
y ya bueno, te imaginarás que se ha metido gente por ahí, pues, ¿no? Sí, pues Siguiendo la ya. línea eléctrica, se meten a colonizar. Entonces, todavía estos sitios siguen poco estudiados, tienen buenos hábitats, hay buenos bosques y como han sido lejos, nunca llegó nadie ahí. Entonces, por eso es que llegamos a sitios ahí donde encontramos muchísimas, el 50% de las especies o un tercio de ellas son nuevas para la ciencia. Es Sí, por eso que así andamos trabajando por esas zonas. Han habido muy pocas expediciones herpetológicas. también, ¿no? Ujú. El que hacía expediciones herpetológicas ahí, solo dirigidas a herpetología, era Diulman en los 80 y inicios de los 90. Y sus expediciones herpetológicas fueron siguiendo la carretera de Chiclayo a Tarapoto. Ah, Entonces mira. él muestreaba, iba parando por diferentes sitios y muestreaba al costadito de la carretera. En esa época Ujú. había bosque por ahí más que ahora. Sí, Ahora lo más casi ya no probable. hay. Y también hizo la ruta que era de Cajamarca hasta pasando Celendín, Leimebamba y sales por Chachapoyas y te vas hasta Ah, Tarapoto. claro. Entonces él hizo esas rutas y ayudó bastante, ¿no? Porque salieron varias especies nuevas que él describió de esos sitios. Si no fuera por el trabajo que hizo él antes, pucha, habría que, todo sería nuevo por esas zonas. Sí, Casi todas las especies, sería muchísimo trabajo ujú. y Sí, dos sí, vidas. bueno. Felizmente él avanzó un poco con eso y yo he ido siguiendo yo he ido siguiendo esas rutas de él, colectando también en esos sitios, he encontrado más cosas, hemos descrito más cosas nuevas de los sitios donde él había estado, porque bueno, un inventario nunca encuentra todas las especies, ¿no? Nadie es tan capo de ir a un sitio a muestrear un bosque y encontrar todo lo que Todo lo hay que hay, ¿no? Ujú. en 3 días o ni siquiera en un mes entero o varias veces. Siempre hay algo por ahí que se queda y así hemos ido avanzando. Sí, ujú. Y ya yendo también a sitios mucho más lejos, ¿no? Ya hemos entrado a sitios realmente lejanos y regresado. Bueno, en buena hora estás todavía compartiendo Sí, eso. Ahorita. sí. Entonces, ese es el motivo, ¿no? La falta de estudios. En realidad, en cualquier sitio de los Andes tropicales, de pie de monte andino del Perú, si te vas a Satipo también, o a las partes de las yungas, todo lo Bosques que es montanos, ¿no? yungas, en Cusco, en Huánuco, vas a encontrar, si te vas lejos a sitios donde no ha habido muestreos antes, Ujú. vas a encontrar especies nuevas, de todas maneras, de todas maneras. Excelente. Y Sí, bueno, qué bonito. Bueno, aparte de las rutas que has mencionado, que la verdad es que no nunca he ido y espero en algún momento poder conocer. Se me surge la duda, ¿no? Porque tal vez las personas que estén escuchando, bueno, la zona de Vista Alegre, la zona de Colán, ¿es turístico esta zona? ¿Se puede visitar con regularidad o no tienes esa información de repente? no, Vista Alegre es actualmente cero turístico. Mm, Es todo muy lejos. ujú. Este, cruzas muchas comunidades Que no quieren ver gente. que son un poco celosas, que Mm, son un poco celosas con la gente nueva que llega. ujú. Hay otras que sí son muy amigables, muy tranquilas, otras que no. Claro. Pero no es súper lejos todo, no hay rutas buenas. Es más irte a la aventura que cualquier cosa. Ujú. Que Claro. cualquier cosa. Un sitio que sí es turístico es la laguna de los Cóndores. Esa zona sí es turística, tú tienes ahí guías, llegas a Leimebamba y hay una asociación de guías y tú Ah, puedes excelente. encontrar tu guía, te ponen caballo, todo para que te vayas hasta allá y hay unas cabañitas ahí, bastante eh, rústicas, ¿no? Rústica. Donde puedes quedarte a dormir o si quieres haces campamento, Ah, pero ahí perfecto. todo es bien húmedo todo.
llueve Pero muchísimo, mucho todo se frío, moja. imagino. Sí, frío y humedad al máximo, así que mejor es estar ahí en las cabañitas. Ay, ay, ay. Bueno, qué interesante por la parte de los lugares, ¿no? Que se implica para llegar a conocer las nuevas especies, ¿no? Y bueno, ¿estos lugares están dentro de áreas naturales protegidas? ¿Están cerca de estas o no? Sí, en esta zona hay un montón de áreas naturales, hay áreas naturales protegidas por el Estado y también áreas de conservación privadas. Ah, ya. Hay todo un corredor de áreas de conservación privada entre Amazonas y San Martín. Algunas muy interesantes, son muy bonitas, bosques muy bonitos. Y tienes, por ejemplo, Cordillera de Colán, tiene el Santuario Nacional Cordillera de Colán, que es del CERNAM, Ujú. y tiene áreas de conservación privada que están en las zonas de amortiguamiento. Ah, mira. Tiene un escenario ahí bonito de conservación como un bloque o un corredor, ¿no? Aunque actualmente hay un par ahí con problemas que se quieren salir como es Del este sistema, Monte sí. Puyo, que Ah, quiere que le quiten como sea es un área de conservación privada que la hizo Ecoam, fortaleció ahí Ecoam y ahora la gente no quiere saber nada con el área de conservación y quiere salir, que el CERNAM les quite esa categoría, no quieren ah, saber nada. ujú. Y hay otras que están funcionando muy bien, como Copaín, que están ahí muy contentos con su área de conservación privada y Monteburro también ahí por Yambrasbamba, por ahí. Ah, sí, muchos lugares. Entonces hay sitios que sí y Vista Alegre, que es un área de conservación regional, ¿no? Que está en esta otra categoría de conservación regional. Ujú. Actualmente, hasta si te vas hasta hasta Laguna de los Cóndores, es un área de conservación privada también. También, ah, ya. Sí, han habido bastantes iniciativas de conservación ahí, en toda esa zona, que es bastante bueno para proteger hábitats críticos para anfibios, ¿no? Ujú. Es bastante bueno. Al final es probablemente lo único que pueda salvar a los anfibios en estos lugares sean estas áreas de conservación, ya sean privadas o del Estado, porque como van las cosas y la expansión de agricultura, ganadería, especialmente en esas zonas, muchos bosques Se de pierde, ¿no? aquí al 2030 van a Van a desaparecer desaparecer. por ahí, y con ellas muchas de las especies que ahí habitan. Sí, pues. Entonces, esos sitios son los salvavidas de estas ranas. Sí, bueno, en realidad, en una visión global, ya a nivel ecosistémico es mejor, ¿no? La conservación para hacia estas especies, ¿no? Sí, Y bueno, ahora enfoquémonos a estas ranitas. Tienen nombres, bueno, según el artículo, uno de los nombres es de origen quechua y el otro es en honor a un investigador americano, ¿no? No sé si nos podías comentar un poquito sí. más sobre los detalles de los nombres. Sí, el Kiruampatus, que es de las palabras quechua, ¿no? Kiru, que es diente, y Ampatus, que es sapo, rana, eh, que es rana dentada, ¿no? Ah, Vendría a ya. ser el significado. Y es porque esta especie tiene unos tubérculos en la mandíbula, abajo de la mandíbula tiene unos tubérculos cónicos, puntiagudos, que parece como si Ah, tuviera mira. dientes, Ujú. asemejan a dientes. Varios pristimantis los tienen, pero en esta se notan bastante claros. Tiene dos acá en la parte, ya en la punta de la mandíbula, tiene dos justo que se notan bastante cuando tú la ves así de frente. Entonces, eso inspiró al nombre, ¿no? En algún momento quisimos ponerle Kirukaila, porque Kaila también significa rana, pero es una palabra más usada para los telmatobius, se Ujú. refiere más a los telmatobius, Sí. en quechua se refieren a los telmatobius, entonces no le podíamos poner a un Pristimantis algo que era más referencia a telmatobius y le pusimos
Kiruampatus, aunque sonaba más bonito como Kirukaila. Pero preferimos dejarlo como ponerle al final Kiruampatus. Y el otro es Pristimantis polpitmani, que es él era un como ingeniero químico, muy de Estados Unidos, muy preocupado siempre por la conservación, siempre ha apoyado iniciativas de conservación en Estados Unidos y también apoyando económicamente a ONGs. Ah, excelente. Una de las ONGs que él apoyaba bastante era Rainforest Ah, Partnership mira. y, en reconocimiento a esto se le puso el nombre a esa rana, ya que Rainforest Partnership tiene pues este proyecto en Cordillera de Colán de conservación y una parte del dinero de este proyecto Ujú. había sido donado por este señor, entonces Paul Pittman, y se le puso en reconocimiento a su A esa labor, ¿no? persona. A Ujú. su apoyo a la conservación. Él ya había, este señor falleció, lastimosamente falleció en un accidente y entonces eso ha sido no hace tanto y mientras que ya después empezamos con los estudios ahí en Cordillera de Colán, decidimos separar esa rana para él. Excelente. ¿Sí? Entonces ahí hemos estado, de ahí salen los nombres de esas ranas. Excelente, qué bonito detalle puede darle a las personas, ¿no? Que han dedicado cierto, bueno, en este caso, mucho tiempo de su vida, incluso parte de sus ingresos económicos para la conservación, ¿no? Sí, sí, un Y bueno, reconocimiento. en relación a ello, bueno, nos has comentado algunas características de Kirwampatu y sobre la otra ranita, ¿qué características morfológicas tendría de especial, ¿no? Para nosotros poder diferenciarlos. De repente alguien del público le encuentra en algún momento y Ah, quisiera saber, quisiera sí. saber, ¿no? La especie. Ese es todo el desafío de la taxonomía, es hacer Los, que la gente pueda identificarlas cuando las encuentre en campo, ¿no? Ellos vean el artículo y digan, ah, es esta, ese es. definitivamente. Ese es el desafío más grande. Cuando eres taxónomo, normalmente ya tienes un ojo, tú sabes ver más allá de lo evidente, ¿no? Así como los Thundercats. Entonces, puedes, puedes dar rápido con qué cosa es tal cosa y qué cosa es nuevo. Eh, en el caso del Pristimantis kiruampatus, es fácil si lo encuentran eh, por, por combinación de caracteres. Entonces, si alguien encuentra, tiene que tener algo de experiencia con anfibios, ¿no? Para al Ujú. menos llegar y decir, ah, este es un Pristimantis. Si ya sabes qué cosa es un Pristimantis, que, que también a veces es complicado, este, tú agarras esa rana y dices, ay, a ver, si tiene tubérculos cónicos como cachitos en los párpados, tubérculos que van combinados con un tubérculo cónico, una espinita, así un tubérculo en forma, una verruguita en forma de espinita en el talón y ¿Ya? todo el borde de la pierna. A eso le sumas los tubérculos cónicos de la mandíbula Ajá. y que la ingle, y una vez que has visto eso, dices, ah, mira, este tiene, ya. Hasta ahí podría ser otras especies, pero tú le jalas la patita de atrás y vas a encontrar que tiene la ingle Ujú. de color guinda, no color rojo, color guinda, y, y ya con eso Sí. tú dices, ah, tengo un Pristimantis kiruampatus. Hasta con ese, papayita. Excelente. Yo estoy viendo aquí Con ese, las características igual por si me preguntan. sí, entonces tú con eso puedes ver, ¿no? Esa combinación de caracteres. Si falta uno de ellos, entonces puedes estar con otra especie, por ejemplo, Corrugatus, que es una especie que también yo describí de ahí, que es muy parecida,
y Ujú. que filogenéticamente está relacionada. No hemos publicado eso porque como ya era fácil de diferenciar y ponerle la parte molecular ya da más trabajo y tenemos que ir sacando especies, entonces lo sacamos solo con morfología y con el canto. De Ujú. esa especie logramos grabarla, entonces hemos publicado Sí, también sí. su canto ahí. Entonces, esa especie en realidad con el color guinda de la ingle es fácil de identificar. Normalmente, o la mayoría de individuos son verdes también. Y no hay tantos Pristimantis verdes, la mayoría son marrones. Ujú. Entonces, eso también ayuda a identificarlo. Que por ahí, yo trato siempre en mis artículos, para mí, en la taxonomía, en estas descripciones de especies, lo que más trato es hacerlas amigables a la gente que va a trabajar, a los biólogos que van a trabajar en campo, que de repente tienen que ir a un inventario o están trabajando en una reserva, algún tema de ecología, algo y no son taxónomos, Ujú. de que ellos puedan identificar lo más fácil posible a la especie. Entonces yo siempre pongo bastantes fotos, plates bien bonitos en mis publicaciones, trato de hacerlos gráficamente bonitos, que sean, que a la persona le gusten, porque hay descripciones, cuando yo recién empezaba con herpetología, veía descripciones donde había solo un dibujo o una foto fea de la especie nueva que estaban describiendo y decía, ay, ¿cómo voy a identificar esta rana con eso? Entonces me tenía que poner a leer y todo, ¿no? Entonces, lo que yo busco es que la gente pueda ver la publicación, ver las figuras, porque uno hace así, No, ve visual, un ¿no? paper, primero que se va es a las figuritas. Ujú. Entonces, que vea las figuras y ya lo único que haga es confirmar con la parte escrita, con la diagnosis y con eso, qué tiene y qué no tiene para confirmar de que se trata de la especie que él ya vio en las figuras. Ujú. Entonces, si ves ahí en el artículo, yo pongo las ranitas con la patita estirada, sin Sí. la patita estirada, y trato de cubrir la mayor variación posible que tiene la especie, porque siempre una especie no son todos iguales, siempre hay un rango de variación. Entonces trato de cubrir eso, ¿no? Y hacerlo bien bonito para que la gente pues no diga que aburridos son los taxónomos que complican la vida a todo el mundo. Sí, bueno, Entonces, en los paneles fotográficos que has puesto, en uno nada más hay 12 figuras, 5 figuras, 9 figuras, ¿no? Y sí, trato de hacer bonito eso y de que los mapas también salgan bonitos. sí, bueno, esa es la información que muchas de las veces es más referencial para los tomadores de decisión, ¿no? Los jefes de ANPs, Ah, especialistas, ¿no? también, Sí, claro, sí. ellos de primera mano usan eso. Eso es también importante, ¿no? Al dar a conocer estas especies, cuando las describimos, esa información que se pone en una descripción taxonómica, que es la caracterización morfológica, de repente también pones la genética y ese poquito de información sobre historia natural de la especie y distribución, es la cantidad de información que hace a esta, parece muy básico, pero hace a una especie visible ante los ojos de los tomadores de decisiones, de las políticas de conservación y de, y de la IUCN para que pueda categorizarlas y todo eso. O sea, sin eso, ese mínimo de información, una rana no existe, es una rana SP. Pero yo digo siempre, sí, pues he regresado de este sitio y tengo 15 nuevas especies para la ciencia. En Sí. nuevas especies así que yo dije que son nuevas, no significan nada, no significan Claro, ujú. absolutamente nada. Sí, sí. Es que yo digo que son nuevas nada más, ¿no? Y cualquiera viene del campo y dice, sí, tenemos 5 especies nuevas y bueno, si, eso no existe. Mientras que la especie no tenga nombre, aunque sea no tenga nombre, nadie va a conservarla, nadie va a hacer un esfuerzo de conservación ni nada por el sitio. Nadie va a proteger un área, va a ser un área de conservación Con un SP. privada o regional para conservar una rana que no tiene nombre, para Ujú. conservar un cerro donde hay 10 SPs.
No, lo que Claro. pasa es que acá vamos a conservar este Pristimantis SP Uno, nuevo, dos. SP1, SP2, SP3, SP4 y SP10. O sea, nadie te Claro. va a dar plata para conservar especies que no existen. Ujú. Entonces, el primer paso para que se pueda hacer de parte de la ciencia para la conservación de estas especies a futuro es ponerles, aunque sea un nombre, es lo mínimo. Excelente. Y es el trabajo desde donde comienza, ¿no? Al final, las áreas, la importancia de las áreas naturales protegidas del Manu o del Yasuní es por la diversidad que protegen, ¿no? La cantidad de especies que protege el Yasuní o que protege el Manu, y esa cantidad de especies, esa biodiversidad asombrosa de la que tanto escuchamos hablar, como en el Manu o en Yasuní y en otros parques nacionales, está basada en especies, está basada Ujú. en una lista de especies que tienen un montón de especies, o sea que las listas son grandes, y las listas de especies son nombres científicos. Y a los nombres científicos hay que ponerlos, ¿no? Y hay que hacerlo bien para que hay que hacer, una especie tiene que ser bien sustentada, el nombrarla, ese nombre científico, ese concepto de la especie tiene que estar bien Sí, claro. sustentado, Ujú. bien defendido, con toda la evidencia que pruebe que tu rana es nueva, o que tu ave es nueva, o que ese ratón, ese murciélago, o lo que sea, o tapir, como habían descrito hace no muchos años, describieron un tapir nuevo, Entonces, que nuevo, ¿no? fue Sí. toda una Ujú. controversia en temas de metodología, de la evidencia que usaron. Entonces, hay que tratar de hacer eso lo mejor posible para que eso sirva, ¿no? Sirva a futuro para conservación, esa información. Sí, y Entonces, por ahí va la cosa. exacto. Justo, bueno, has mencionado los motivos, ¿no? De creación de las áreas naturales protegidas y esa es una de las diferencias que tenemos en los Altos Andes. Por ejemplo, no tenemos mucha biodiversidad en el caso de anfibios, ¿no? Porque en otros casos es muy probable que sí haya más, pero en zonas tropicales de selva baja o baja hay muchísimas especies, ¿no? Pero hay algunas cuestiones también, aparte de la diversidad, también ya las cantidades de población, ¿no? Ya algunas cosas específicas que pueden variar por zonas también, ¿no? Algunas cositas. Y Sí, claro, el Perú es también muy diverso en ecosistemas, pisos altitudinales y todas estas cosas, diferentes hábitats y todo, ¿no? Entonces, hay mucho por descubrir, mucho por entender y mucho por proteger todavía, sí, y bueno, todavía profundizando, en Perú en realidad. hay- sí, muchísima información que tenemos que ver. Y bueno, aquí, Pablo, no sé si podemos continuar la entrevista por unos minutos más, 15 20 minutos más, ¿te parece? Sí, 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 no hay Ya, problema. perfecto, porque sí, ya eran las 6 ya. Entonces, haciendo un paréntesis aquí, mencionaste en el artículo que también recopilaste los cantos, ¿no? ¿Qué tan importante es hacer esas grabaciones? Y aparte de las grabaciones, creo que también toman los datos de temperatura asociados los asocias a estos cantos, imagino, no sé. Sí, es parte de la información que viene con el canto, ¿no? Siempre No, ya. la temperatura, y también es importante poner la humedad, Ujú. la humedad relativa cuando grabaste el canto. Los cantos de las ranas son súper importantes actualmente en taxonomía, ¿no? Son una evidencia más para decir, por ejemplo, que una especie es nueva, ¿no? Se diferencia morfológicamente, por tanto, y se diferencia también porque su canto es distinto. Que el canto de la rana sea diferente ya te está a otras especies, ya te está mostrando aislamiento reproductivo, ¿no? Porque las ranas tienen, las ranas a la pareja, en la época de reproducción cantan, y con eso hacen estos coros de cantos, y las hembras seleccionan a los machos que están cantando, ¿no? Los que cantan más fuerte, por varias cosas
que entran en ese proceso Ujú. de selección. Entonces, un canto es una evidencia bastante fuerte para describir a una especie. En el caso de Plistimantis, por experiencia, especies que pueden ser idénticas morfológicamente, y tú Ujú. dices, creo que son lo mismo. Ya. Y con el tiempo estás yendo a buscarlos al campo y logras estar en la temporada que cantan y Ujú. logras escucharlos y dices, rápidamente tú a oído nomás puedes ver, pero la población que está acá en la zona más baja canta diferente a la de la cumbre del cerro. Ujú. Qué raro eso. Y tú ves y empiezas a analizar los cantos y en verdad son más largos, este, tienen más notas, son diferentes. Empiezas a encontrar diferencias notorias con la población que está más arriba o que está más al norte o más al sur. Y cuando ves la parte molecular y dices, bueno, vamos a ver pues por los genes Ujú. qué cosas tenemos acá y ves y te sale clarito. Muchas veces sale súper claro y tú ves, ¿no? Que son dos clados distintos y que esos clados tienen un canto diferente. Por lo general funciona así. Los cantos funcionan muy bien con los Plistimantis para diferenciarlos. Estamos trabajando ahorita con especies, con un complejo de especies de Pristimantis y hay un grupo que es hay Pristimantis schultei, Ujú. que es simpátrico con otra especie más que nosotros pensábamos que era schultei. Y en el mismo sitio están estas dos especies que si tú las atrapas y las tienes en la mano dices, schultei, pero cantan distinto, cantan diferente. Y molecularmente también son distintas, Ah, son mira. linajes diferentes. Entonces esto te corrobora, ¿no? Que ya ahí hay una barrera en la reproducción de estas especies que están en el mismo bosque. Entonces estas especies están cantando diferente y se están reproduciendo unas y las otras por otro lado y son completamente diferentes. Entonces te sale todo bonito para poder sustentar de que en verdad se trata pues de De una otra. especie distinta, ¿no? Claro. Cuando sale así es súper bacán, muy reconfortante y te ayuda, te da menos trabajo. Ay, excelente. Y te da menos trabajo. Entonces hay cosas súper interesantes así. Y ese no es el único caso, hay muchos Pristimantis que están son simpátricos y hay más de una especie. Parecen todos lo mismo, pero hay más de una especie. Y una forma de diferenciarlos fácilmente es por el canto, ¿no? Y bueno, y también lo puedes corroborar con la parte genética también. Es una herramienta súper importante, súper importante. Claro. Entonces, el tema de las temperaturas, Sí. la temperatura es importante porque los anfibios fisiológicamente, si hace más frío o más calor, los músculos de los anfibios pueden ser más eficientes o no, entonces esto podría afectar Afecta al canto. al Ujú. canto. Entonces es bueno tomar siempre la temperatura y también La humedad, ¿no? la Ujú. humedad relativa. Entonces, es por eso que siempre se ponen estos, estos dos datos también, ¿no? En las grabaciones. Sí. Actualmente el problema con Plistimantis es que no tienes cantos de todas las especies, Las hay especies, muy sí. pocos cantos. Mm. Entonces, es como la parte genética, ¿no? Otra vez, existen todavía muchos huecos de información donde no tienes genes de la especie que se parece más, entonces, o no puedes aún describirla o bueno, no tienes suficientes evidencias para sustentar de que es una nueva especie, o simplemente vas a tener que seguir trabajando para encontrar a esa otra especie más parecida, o esperar que alguien suba esas secuencias al GenBank y puedas, ¿no? Uno
de mis sueños es que se pueda hacer un barcoding de los Plistimantis y todos los Plistimantis del Perú, especialmente en sus localidades tipo, Ujú. tengan una secuencia de Ah, mira. 16S en el GenBank para que cualquiera pueda comparar y no se estén describiendo especies que a veces son muy difíciles de diferenciar y en campo no te sirve mucho Mm, tener eso, porque claro. ay, se parece, es tan parecida esta otra y esta otra no fue